En el próximo bloque vamos a hablar del enfoque de género, llamado o mal llamado. Vamos a hablar también de los libros y de Con mis hijos no te metas, porque antes le damos la bienvenida al doctor Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias por la invitación. Lo primero, enlazar con la primicia que acaba de dar aquí Jorge del Castillo, que ya le han entregado de parte del Ministerio del Interior los videos de la intervención a la casa de Alan García, que como sabemos terminó en la tragedia de su muerte, y que estos están, primero no tienen audio, a diferencia de otros que al parecer sí tendrían, como los del señor Jaime Yoshiyama y demás que han circulado, y tienen intervalos, ¿no? Hay partes que no se ven. Usted me imagino nos puede ayudar un poquito. ¿Es raro esto que no haya audio? Porque ahora todo tiene audio. No, es un poco raro, ¿no? La realidad es que generalmente no le han pedido, él no ha pedido que se los editen. Teóricamente han debido de presentarlos como estaban. Los videos crudos, digamos, claro, sin editar. Claro, es raro que no haya audio. Eso uno. Y las otras dos objeciones que hace del Castillo me parecen las más importantes. Una es, García tenía una citación a las 10 de la mañana en Fiscalía ese día. Sí. Entonces él cuestiona el por qué ir a la detención a las 6 de la mañana. Esto es, intuyo, porque iba con allanamiento, pero era necesario, ¿es usual esto? Supongo que juntaron dos figuras, ¿no? Una era el allanamiento y la otra era la detención preliminar judicial. Prefirieron hacerlas ahí. Ahora, no olvidemos también que cuando se hizo la medida contra Keiko, la consideraron una emboscada, o sea, hablaron bastante mal del momento en que lo habían hecho, a pesar de que era algo legítimo. Porque él dice, bueno, si García hubiera pasado pues por el detector de metales, obviamente no ibas a poder cargar un arma. Claro. En circunstancias como esa, pero efectivamente fue, pero bueno, entre emboscada y cómo terminó el tema, habría que ver. Y la tercera objeción seria que me parece es el grupo de policías que van. Porque dice que la resolución judicial ordena a la policía judicial a ir, y fue este otro grupo, ¿no?, encargado de dignatarios, que, en fin, que según del Castillo no habrían estado preparados para afrontar una situación como esta, porque señala que nunca, según lo que ha conversado con los policías, le comunican directamente a García que esto se trataba de una orden de arresto por presión, por detención preliminar, que nunca se comunica directamente esto. ¿Esto también podría tener algún tipo de irregularidad? Yo creo que más que todo explicaría el por qué no le dicen directamente que vienen para una detención preliminar. Es como que le están dando vueltas, claro, para no alertarlo. Eso es, prefieren no decirlo poco a poco. Eso es lo que se ve también en el video, porque él pregunta, se ve que varias veces inquiere. Pero me está viniendo, no, claro. Claro, la que y ellos la... se aprecia como que no responden. Le dan vueltas. Porque él está más o menos sacando una deducción. Hay un momento en que se yergue, se pone la mano por acá, sí, creo, antes de subir. Y que donde se ve como que está él sacando una conclusión, pero no es que se lo hayan dicho. Y según ha comentado su familia o la señora Chisman o incluso el menor de edad, ¿no?, Federico Dantón, ha dicho que él en ese momento él dice algo así como, bueno, acá llegaron los fiscales, ¿no? Ustedes ya saben cómo es la cosa, ¿no? Pero la comunicación. No, exacto, pero sí, claro, uno dice, si la policía, y eso quisiera que nos ayude a aclarar, si la policía sigue los protocolos necesarios para una situación como esta, ellos debieron de inmediato arrestar, detener, neutralizar al señor García, porque evidentemente pasa lo que pasa, independientemente de las razones que pueda haber, pasa lo que pasa porque García tiene estos minutos solo y se encierra en su cuarto. Y aparentemente sucede, porque lo que no se ve, porque no abarca el video, es la escena en la cual el policía sube. Y porque lo que nos dicen es que mientras estaban hablando, cuando terminan de hablar y Alan García se yergue, el policía va subiendo la escalera. Esa parte no se ve, pero lo que se ve es la reacción de él, que aparentemente daría la razón, porque primero sube de escalón en escalón, pero en la parte final da dos saltos de dos en dos y ya con la mano en la pistola. Ahora, pero el disparo no es inmediato. No. El disparo no es inmediato porque incluso, en fin, los que teníamos
comunicación con Alan García, ves que el último uso del WhatsApp es a las 6:29 de la mañana, y esto es como a las 6:28, y el disparo es a las 6:31. Son es minutos. decir, hay un intervalo casi de 3 minutos donde efectivamente seguramente él hace esta llamada a sus seres queridos. Claro. Entonces, claro, uno también dice, de repente debieron reaccionar más rápido, ¿no? Y tumbarse esa Lo que puerta pasa más es rápido. que, O sea, ellos ya entran cuando ya se produjo la detonación. lo que dicen es que él cierra la puerta con llave, ahí probablemente empieza a comunicarse porque de inmediato no le rompen la puerta, sino ven que si pueden entrar por otro sitio, dicen que hay una ventana, finalmente Ya, después de la en ese detonación lapso, ya. entran por ahí por la ventana. Ya, bueno, Claro. habían dado toda la vuelta. En fin, no, esto tendrá que aclararse de alguna forma. Los detalles tienen que decirlo ellos. Tiene que haber, ¿no? Claro. Algún tipo de investigación. Sí. Usted, por el otro lado, doctor Angulo, ha considerado que no hay un exceso en las prisiones preventivas. Hoy la Fiscalía parece, bueno, evidentemente ya tienes un informe médico donde está hablando de una posibilidad de muerte súbita en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que bueno, en fin, uno dirá, no sé si los médicos serán amigos o no, pero tienes que creer finalmente a un documento con estas características, y la Fiscalía, en este caso, ha optado finalmente por irse por el arresto domiciliario, y mañana se va a dar esta audiencia. ¿Cuál es su opinión al respecto en este punto de lo que hablamos de detenciones preventivas? Que estamos hablando en realidad de detenciones preventivas de expresidentes, digamos, de eso estamos hablando, ¿no? Claro. De eso estamos hablando. Y yo me ratifico en que definitivamente no hay un exceso, porque cuando hablamos de los casos de Odebrecht no hablamos de más de 100 personas, el máximo es 100. Donde hay detenidos es en el caso del Metro 1, vinculados al señor Alan García. Y que gente que ha recibido coimas y que ahí hay el señor Luyo. Así es, 5 personas, y en el caso de los cócteles hay 4, donde está Keiko. Luego está la orden que pesaba contra el señor Kuczynski, que probablemente se va a modificar. Eso es todo. El señor Moreno, que en estos momentos está escapado, pero bueno, eso es todo. Los demás, los del Club de la Construcción, todos los demás casos, todos están con otras órdenes diferentes. Pero, por ejemplo, Keiko Fujimori ha dicho hoy que ha ratificado, o de lo que se sabe, que bueno, que su relación era muy fría y distante con el señor Barata. Ella en realidad pues quiere tomar distancia de un aporte de campaña, ¿no? En ese caso, ¿sigue justificada la detención preventiva? Claro, por el tema de obstrucción de justicia, que fue la justificación que dio el fiscal Pérez. No, definitivamente ahí el tema, aparte de una vinculación que es conjetura, es una deducción, el tema principal es evidentemente el hecho de que se haya atentado contra el proceso, atacando al fiscal. Tienes congresistas, tienes poder político, tienes así es. Entonces, forma de hacerle daño al esas son las cosas que en todo caso se van a ver en la casación. Ahora, como digo, me ratifico en que allí, en esos casos vinculados a Odebrecht, no hay un exceso de privación de la libertad. Lo que pasa es que son personas que destacan en la sociedad por sus cargos, por su condición de políticos, etcétera. Entonces son emblemáticos, pero no hay un exceso. Pero en el caso, por ejemplo, de García, otra vez, otro cuestionamiento del Castillo que traslado acá. Él señala la vehemencia, ¿no?, de los fiscales de tenerlo preso antes de que Barata declare. Entonces, claro, en este punto ya tenías los 3 millones o 4 millones y pico de dólares depositados a Nava, que no es poca cosa. Así es. Secretario personal del expresidente de la República. ¿Ok? Pero él señala, si ya tenías el impedimento de salida, ¿por qué no esperar a que Barata hable como finalmente está hablando? Y claro, está de alguna manera aclarando, al parecer, cuál sería o no el papel de García. Allí ¿cómo juega la situación? Porque claro, lo que ves es que la Fiscalía juega duro, en todo caso, ahí, ¿no? O sea, juega de repente a presionar a los entrevistados, ¿o no es necesariamente así? A ver, son dos cosas diferentes, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Keiko, aparentemente se dice que se jugó eso porque se consiguieron más elementos de convicción que al final determinaron su prisión. Probablemente en el momento en que inicial de detención preliminar judicial no había lo que más tarde da el congresista. Los chats. Así es. Exacto. Allí parece que no sé si lo planificaron o finalmente resultó, pero materialmente parece que se dio. En el caso de Alan García me parece distinto. Allí lo que se teme es la reacción de él. Y finalmente había que temer una reacción de él. Entonces, antes ya había intentado fugar a través de la Embajada de Uruguay.
Entonces, al margen de lo que él decía, se sabía que no necesariamente él cumplía lo que decía. Entonces, de hecho, al final fue lo que sucedió. Él dijo que se iba a someter, no se quiso someter. Entonces, sí había un temor de la reacción que él tenga con lo que revele Barata. Y eso tenía que ser... Y eso en derecho justifica... Es una prevención, una por medida supuesto que sí, porque esta. en función de las actuaciones va a cambiar la situación. Aparecen elementos vinculantes y de repente hay una reacción de él. ¿Y qué ocurre con el caso de Pedro Pablo Kuczynski? Porque también, a ver, lo que dicen todos estos personajes, al menos, claro, el caso de García tiene, como usted dice, sus particularidades, a pesar de que él decía que había venido 43 veces a responderle al fiscal, y bueno, ese es un caso distinto. Pero el caso de Kuczynski, claro, renuncia a la presidencia, se somete, por supuesto, a todos los interrogatorios, le dan impedimento de salida, le congelan las cuentas, y luego se... pide esta detención preliminar que a mí, ¿sabe qué? Me parece que de todas maneras está vinculado con lo que estaba pasando con García. Es decir, yo no veo cambios, en el caso de Kuczynski como tal, no veo cambios relevantes. El caso de García sí, independientemente de lo que piense una u otra parte, apareció la documentación de Nava después del acuerdo de colaboración eficaz. Y a mí me parece por momentos que lo de Kuczynski podría ser un mensaje también para decir, bueno, acá mano dura con todos. ¿No podría haber algo de eso? No veo variación en la historia del caso de Kuczynski, a eso me refiero, para pedir una preliminar que luego va a ser una preventiva. Yo creo que en parte los fiscales un poco están llamados a ser severos en el cumplimiento de la norma y si tienen una base legal lo van a tratar de hacer. Lo que encontraron en el camino fue que la defensa había ofrecido la dirección de la contadora, pero esta dirección finalmente era un lugar donde nunca ella iba a conocer que la estaban solicitando porque era una empresa que ya estaba paralizada. Es decir, allí se ve una actitud que no es positiva, es una actitud maliciosa. ¿Necesariamente maliciosa o puede ser que el señor Kuczynski no tuviera ya contacto con la señora Denise Hernández? Maliciosa por lo siguiente, porque esa contadora iba a ofrecer un testimonio que iba a supuestamente servir a la fiscalía. Era un testigo del fiscal, pero la defensa se adelanta y lo ofrece como su propio testigo, como diciendo yo no le temo en lo que ella diga, pero le ponen una dirección donde ella no va a poder saber que la están llamando. Entonces, eso es malicioso. Lo otro que se dice, nosotros siempre colaboramos, ofrecimos, entregamos todos los documentos que nos solicitaron, pero el fiscal dice, no, cuando nosotros solicitamos tuvimos que hacer una tutela de derechos porque hubo resistencia a entregar los documentos. Han tenido que entregarlos a regañadientes, no hay esa colaboración. O sea, es una colaboración a medias. Entonces, allí hubo esos fundamentos, pero de todas maneras yo pienso que aquí, César Nakazaki lo dijo, ¿no? Habría que distinguir que cuando las acciones son propias del defensor y no atribuibles al investigado, al imputado, porque claro, el señor Kuczynski no es abogado. Puede ser estrategia de la defensa. Definitivamente no era una estrategia pensando que Kuczynski sea el que diga qué tal si a la dirección de la contadora la ponemos nosotros y además nos adelantamos y lo ofrecemos como testigo. Eso lo tiene que haber pensado más bien el abogado. Entonces aquí eran las condiciones de la asesoría del defensor lo que estaba afectando a su cliente. Entonces ahí yo creo que se pudo contemporizar, pero el fiscal lo tuvo de su lado y lo utilizó. Y yo con todo pienso que ahora definitivamente, dada la salud del expresidente, se justifica una detención domiciliaria, que es lo que razonablemente está también solicitando el fiscal. A mí me movió un poco el piso después del suicidio de García, que hubiera esa audiencia de Kuczynski al día siguiente donde se confirma la detención preventiva. Usted me va a decir, bueno, la justicia tiene que seguir haciendo su trabajo. Definitivamente, ¿no? Es como en el caso es un mensaje duro. Lo que pasa, pero es el deber. A veces uno no hace las cosas que uno considera con las cuales va a quedar mejor en cuanto a imagen. Es el deber, es la tarea. Es lo mismo que yo pienso cuando continuaron haciendo el allanamiento. Ya se había suicidado y viene la noticia de que ha fallecido el señor Alan García, pero ellos siguen con el allanamiento. Eso es legal. Es legal. Hubo también una discusión alrededor de ese tema. Pero yo supongo por el temperamento, por la cercanía que han tenido los abogados con el señor Alan García, definitivamente estaban afectados. Pienso que ellos en ese momento, en vez de en esa diligencia, quisieran estar junto de repente al cadáver de Alan García, digamos, tratando de
consolar a los familiares, haciendo otras cosas antes que estar Claro, en una evidentemente diligencia. tienes Así es, otra prioridad. pero el modo fue inadecuado porque ellos no pueden paralizar a gritos una actuación ni desafiando a la autoridad. Y tienen que entender que no solo estaba investigado Alan García, sino otras personas. E igualmente, nosotros los abogados al delito, cómo se realiza, le decimos el iter criminis, el camino del delito en latín. Eso todo se tiene que investigar, se tiene que seguir preguntando sobre Alan García. Él recibió, Por no supuesto, recibió. claro, ¿no? Y ahora es Claro. vital saber qué pasó con el dinero que entró a Así las cuentas es, de Nava. así Porque es. si ese dinero fue retirado y ahora pues Nava tendrá que decir si llegó Alan García Así es. y si fue retirado, cómo fue retirado y a dónde llegó. Eso independientemente pues, de Claro, la muerte del expresidente en cambio, no lo va a cambiar. en relación a los defensores, ellos finalmente ya no tienen nada que defender porque de todas maneras, si hay irresponsabilidad en Alan García o no, se va a archivar. Está En extinguida relación la a él acción se penal. archiva, pero al final, no en el momento que ellos lo pidan. Ahora, para terminar, el tema de la homologación del acuerdo de Odebrecht, también hay cierta inquietud con respecto a esto, porque claro, Barata está terminando ya estos interrogatorios, pero se ha hablado mucho de que de repente no algún vaivén hubo en los interrogatorios asociado al hecho de que todavía no se haya homologado. Y se ha dicho incluso que el señor Piñero, pues ahora parece que está declarando, pero han sido 3 días en los cuales pues, ya pues, o sea, 1, 2, 3, evidentemente había alguna reticencia con declarar por parte del jefe de OAS. ¿Estos acuerdos ya se deberían homologar? ¿En qué momento se homologan? Hay que cruzar la información y efectivamente comprobar que esta es cierta para que el Poder Judicial homologue. ¿Cuál es el mecanismo? Ya, hay cosas que ya se están corroborando, porque hay indicios que ya se conocían hacia dónde iban las cosas. El señor Barata en ese aspecto está haciendo más sólida la hipótesis del Ministerio Público. Ahora, hay que comprender también la situación de él. A veces yo escucho que ahí dicen, Barata está mintiendo. Pero ¿en qué está mintiendo? Es que, No, eso lo dice es que no dijo esto. Eso lo dice Toledo, además. No, otros también, pero dicen no mencionó esto, ahora recién lo está mencionando. Ah, ya. Eso no es mentir. Eso es no hablar sobre algo que él conocía, pero ese no hablar puede tener varias explicaciones. Uno, porque no sabe si otros lo van a corroborar, y eso lo tendrían que hacer, si es testimonial la corroboración, verbalmente. Lo otro es documentalmente. Si tiene los documentos, está bien que lo hable. El otro día ha mencionado que cuando han revisado documentos, ha empezado a hablar de otras cosas, y, por ejemplo, de los 31 millones que se entregó al señor Toledo. Entonces, él tiene que, y no pienso que su memoria sea tan vasta que lo recuerde todo, tiene que revisar documentos para saber qué tiene que hablar. Ahora, ahí en el caso de Toledo, porque ya el anterior fiscal Hamilton Castro había llegado al dato de los 31 millones con la comprobación de las transferencias. Así o sea, es. ni siquiera con la colaboración eficaz de Maiman. Y esto, como recordamos, originalmente Odebrecht le dijo al Departamento de Justicia de Estados Unidos que las coimas en el Perú eran de 29 millones de dólares. Es decir, menor incluso al monto total que Toledo ha sacado. Así es. Y acá no estamos hablando del tren eléctrico, acá no estamos hablando de para empezar, las 4 obras que están involucradas en el acuerdo de colaboración. Aquí Odebrecht sí quiso pasar gato por liebre. Lo cual quiere decir, me refiero a la hipótesis del fiscal cuando él haya los 31 millones, que mediante deducciones, mediante una reconstrucción, se puede llegar a la verdad. El tema es que se requiere una corroboración y eso ha quedado ya sólido con lo que ha dicho Barata. Algo principal y fundamental es que se dé de una vez la aprobación por los jueces de la colaboración. Se está entendiendo que en realidad es el principal medio con los cuales los fiscales se apertrechan de prueba para estos casos. No, y esto los amarra con la justicia brasileña. Incluso, Definitivamente. porque ellos son delatores premiados allá y si mienten Así pueden es. perder sus beneficios allá. Definitivamente. Deberían perderlos. Por eso es que nosotros lo que apreciamos cuando se hablaba mal de la colaboración eficaz era simplemente posiciones políticas. Había personas que sabían que no les convenía lo Exacto. que venía y por eso atacaban. Muy bien, gracias doctor Pedro Angulo por acompañarnos. Gracias por la invitación. Esta noche vamos ahora sí, después de la pausa, a hablar pues del mal llamado enfoque de género, los libros. Con mis hijos no te metas. De un tema ligerito a otro tema ligerito.